Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Bien, bien, Buenas ¿cómo tardes. les ha ido? ¿Qué me cuentan? Bien, profe. Nada. ¿Mucho calor o mucho frío por allá? Mucho frío, profe. Sí, sí, por acá también llovió harto y todo, pero bueno, chéverongo. Vamos a arrancar entonces. Hoy no nos acompaña nuestro canzón de cabecera. Profe, al final le puedo hacer unas preguntas sobre el taller de pH, de Sí, ácido señora, base. Gracias, las que profe. quiera, claro que sí. Vamos llenando la lista, por favor. Bueno, mientras tanto, entonces les cuento que el día de hoy vamos a trabajar algunas cuestiones de espectrofotometría. Vamos a mencionar algunos aspectos importantes teóricos que se requieren y al final entonces vamos a indicar algunas actividades por una parte y por otra parte vamos a establecer eh, qué actividades vamos a desarrollar el día jueves, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a arrancar, ya ustedes han llenado ahí la lista, ¿listo? Bien, vamos a arrancar rápidamente. Entonces, cuando decimos fundamentos de espectrofotometría, nos vamos a eh, detener un momento en una palabra que engloba o que toma más términos que es la espectroscopía. ¿Listo? Cuando hablamos de espectroscopía, vemos que es el estudio del espectro de la luz, ¿sí? Es decir, que aquí desarrollamos lo que es el espectro o el tipo de análisis que usted puede hacer de la materia cuando emite luz, por ejemplo, o esas interacciones entre la luz y la materia de diversas formas. Luz y materia, finalmente. Luz y materia. Entonces, en ese orden de ideas, aquí tenemos las características de la luz. La primera, estimados estudiantes, importantísima. Cuando hablamos de una longitud de onda, siempre tenemos que revisar que se encuentre en nanómetros. En la parte de bioquímica, bioquímica aplicada, etcétera, etcétera. Todos los análisis tendrán que ver, por ejemplo, en espectrofotometría, con el análisis o la medición en determinada longitud de onda, que tendrá que verse enfocada a nanómetros. La medida que más se utiliza para el espectrofotómetro en longitud de onda tendrá que ver con nanómetros. Como segunda medida, siempre que trabajemos en espectrofotometría, debemos mantener un concepto o un parámetro teórico que es la interacción entre la luz y los electrones. ¿Estamos de acuerdo? Aquello que permite referenciar un color en una longitud de onda determinada se da gracias a la interacción entre la luz y los electrones. Eso lo determinó Albert Einstein con
unas partículas de energía que denomino fotones. Es decir, los fotones llegan, se transmite la energía. El objetivo de un fotón es transmitir la energía sobre una muestra, en este caso, ¿no? Una muestra en un recipiente. En este caso se absorbe, ¿no? Y aquello que no se absorbe se detecta y se mide. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros podemos establecer. ¿No? Los fotones llegan por transferencia de energía. ¿Listo? Una muestra absorbe esa energía. ¿No? Y aquello que no se absorbe se detecta y se mide. Así podemos relacionar entonces lo que es la luz y la materia, aprovecharlo para realizar medidas. Entonces resulta que la radiación y la materia generan unas transiciones, es decir, para lo que vamos a usar nosotros se asocian con transiciones electrónicas. Es decir, saltan los electrones emitiendo, por ejemplo, energía en forma de luz. Y generalmente esas transiciones ocurren en este espacio, mire, en el ultravioleta y en el visible. Sobre todo en el visible, entre 400 y 700 nanómetros. ¿De acuerdo? Son las longitudes de onda asociadas a aquellos materiales, sustancias y demás que tienen un color perceptible a través del ojo humano. ¿Listo? Recuerde entonces los colores se dan debido a las transiciones electrónicas. Vamos a hablar de los colores. ¿Qué significa que veamos los colores? Que lo que hacemos es observar mezclas de luces a diferentes longitudes de onda. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de la espectrofotometría, vamos a trabajar una sola longitud de onda. ¿Cuál será la única longitud de onda que vamos a trabajar? Esta que se denomina máxima absorción. Cuando obtenemos la máxima absorción, yo lo puedo determinar experimentalmente a través de una curva espectral. ¿Listo? Curva espectral. Bien. En otras asignaturas, por ejemplo, como la teoría del color o el color en el arte, ¿sí? Por ejemplo, también se hace énfasis mucho en estas tres categorías: la tonalidad, la saturación, ¿sí? Y la claridad. Ya desde un punto de vista artístico, ¿de acuerdo? Nosotros acá en este repaso lo que hacemos es trabajar sobre toda esta claridad, la intensidad del color en términos de medidas. Y eso permite entonces que yo pueda realizar cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Como desde estas características, desde estas propiedades, o de estas cualidades también, obtenemos medidas en el laboratorio. La intensidad del color, por ejemplo. Entonces miremos esto. Acá tenemos el espectro electromagnético. Cuando hablamos del espectro electromagnético, entonces allí se encuentran todas las longitudes de onda y las características. Y la principal es el color que se genera, ¿no? Entonces, viene la primera pregunta de quiz, estimados. Estimadas y estimado. ¿Estos colores que aparecen acá son los que vemos? ¿Estos colores son los que vemos? ¿Qué opinan ustedes? Es decir, si yo en este momento tengo un buzo rojo, es porque estoy exactamente en los 700, 680 nanómetros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los Sí, colores del espectro electromagnético son los que vemos? sí, no, porque tú dices que la visible es de 400 a 700 nanómetros. Sí, señora. Entonces, sí. Bueno, vamos a mirar. 2 segunditos. Resulta entonces que
Cuando estemos trabajando en el espectrofotómetro, entonces, acá, ¿qué medimos a 520 nanómetros? ¿Qué color se mide, obviamente? Por ejemplo, esta pregunta está mal redactada, pero es con, obviamente, una intencionalidad referente a que usted analice qué se quiere preguntar, ¿sí? Si yo le pongo esta pregunta en un parcial, por ejemplo, usted que medimos a 520, usted puede decir luz, usted puede decir energía, usted puede decir una muestra, ¿sí? Pero sobre todo si le preguntan ello, tiene que estar enfocado al color. Entonces, ¿qué medimos a 520 nanómetros? Verde. Verde, nos dicen acá. Bueno, antes de explicar esa parte, esta es una gráfica del principio de un espectrofotómetro. Tengo una lámpara, una fuente, unas de luz que me aísla una longitud de onda en específico. Y lo que me muestra acá, por ejemplo, es lo que se refleja, ¿cierto? Lo que no absorbe la muestra. En el principio, por ejemplo, este espectrofotómetro, ¿cierto? Mide la transmitancia, es decir, aquella energía que pasa, no que se absorbe, ¿de acuerdo? La transmitancia entonces será aquella energía que no absorbe la muestra, por eso la puede medir. ¿Listo? Bueno, no se le olvide, ya vamos a explicar esta parte. Uy, aquí. Bien, resulta entonces que vamos a trabajar nuevamente qué es una longitud de onda. ¿Mm? Pues mire, es la diferencia entre dos picos, bla, 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 y se denomina lambda. Pero lo más importante para nosotros en este momento es indicar que lambda me permite realizar la medida en el espectrofotómetro. Si yo mido mal la longitud de onda a la que debo realizar el proceso, obviamente el proceso, la experimentación será defectuosa. ¿Listo? Por ejemplo, nuevamente le pregunto, si yo quiero realizar una medida a 520 nanómetros, ¿qué color debe tener la muestra? Profe, ¿cómo así? Perdón. Bueno, si yo quiero hacer un procedimiento experimental a 520 nanómetros, ¿qué color debe tener la muestra para poder usar el espectrofotómetro? ¿Verde? Bueno, pues resulta que no. Resulta que no debe ser verde. Ya vamos a mirar qué color debe ser. Mm, Bueno, que la luz blanca, bla, bla, bla. Listo. Vamos a empezar a mirar cómo. Hay diferentes tipos de colores. Obviamente como definición. Cuando hablamos de color aparente y color verdadero, es algo que usted va a ver en calidad del agua. ¿Sí? Pero resulta que eso usted lo ve por allá en sexto semestre, si no estoy mal. Pero en este momento en espectrofotometría, usted va a mirar algo que se llama un color complementario. Que es el que tiene que ver obviamente con espectrofotometría. Pero resulta que aquí le dejo la primera pregunta. Si deseo medir a 430 nanómetros un proceso, ¿qué color debe tener la muestra? Entonces, por ejemplo, yo le dije que a 520 y usted me decía que verde. Resulta que no. Resulta que así no son las cosas en espectrofotometría. Y esto es lo más importante, miren, no se le vaya a olvidar esto.
por favor. No se le vaya a olvidar. Por ejemplo, ojo acá. Yo les preguntaba hace un momento, entonces 520, que es acá, mírelo, 520, ¿cierto? El color que se absorbe es verde, pero ¿cuál se observa en la muestra? ¿Cuál es el color que muestra o que observa la muestra? ¿Ah? Púrpura. Púrpura. Muy bien, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que usted tiene que mirar es que el color complementario o el color observado es el que tiene la muestra, pero usted no mide eso en el espectrofotómetro. Usted mira el color que corresponde como absorbido. ¿Estamos de acuerdo? Del observado, usted mira el absorbido. No se estrese. 2 segunditos. Espéreme tantico. Espéreme tantico. Yo, por ejemplo, tengo esta muestra. ¿A qué longitud de onda debo medir esta muestra? Profe. ¿A qué, perdón? Pues nosotros estamos revisando es el que se absorbe, ¿cierto? Y todos los colores Hable más despacio que no se le escucha. púrpura. Uy, no se escucha. Y bueno, es como las ondas de luz, ¿cierto? Que o sea, los objetos siempre absorben, Sí. entonces por eso es que pues estamos revisando. No se escucha. Otra vez. Pues básicamente la muestra se ve púrpura porque, o sea, ese es el color que no absorbe la muestra, ¿sí? En Sí, sí, cambio, la señor. onda que absorbe, pues es la contraria al verde. ¿Sí es así? Sí, señor. O Pues sea así que usted funcionan los cuál colores, coloca en ¿no? el espectrofotómetro. El verde. No, ¿sí? Sí, señor. En el espectrofotómetro usted no mide o no coloca la longitud de onda a la cual se está viendo la muestra. Es decir, usted no coloca púrpura, ¿sí? Sino coloca el color absorbido. ¿Mm? Es Sí. decir, que en cuanto usted mide, Entonces ahí sí pues para esta que buscamos el verde, los 520. bueno, sí, Sí. señor. No, está Hay bien, no una se pregunta. preocupe. ¿Qué Señora, diferencia hay entre el color púrpura y el violeta? uno es más fuerte, digamos. O sea que si Igual es no se ve púrpura, aquí. se nos tomaría como violeta, ¿sí? Sí, sí, señora. Este es como más tenue, es más clarito, podríamos llamarlo. Entonces, por eso decimos que es púrpura. Este, por ejemplo, bien, bien por las indicaciones, bacano, vea. Este, por ejemplo, se lee a 640. ¿Mm? Pero ¿por qué a 640 será? Ah, no, mentiras. Este es a 520. Excuse o 540. ¿Mm? Más o menos, ¿de acuerdo? Porque está entre el púrpura y el violeta. ¿Capichi? Ah, listo, profe, gracias. Sí, perdóneme que se me ha descachado ahí un 5 y un 6. Excuse me. Bien, entonces resulta que en ese orden de ideas vamos para la segunda muestra. Más o menos, ¿sí o no? Natalia,
Sí, profe. Bueno, ¿qué tal el almuerzo? Bien, profe, bien. Bien. Ya almorzó, profe? Sí, señora, hace rato tengo es un sueño. Ay, profe. Sí, pero bueno, hay que seguir en la lucha. Siguiente ejercicio, póngale cuidado. ¿A cuánto? ¿A cuánto se tiene que medir este? Como a 650, más o menos. En efecto, muy bien. ¿Qué opinan los demás? Sí, igual, profe. Bueno, Sí, profe, igual. muy bien, 650 más o menos. Eso, chócalas, ¿cierto? Muy bien. Vamos a mirar otro. Póngale cuidado. Dale, está tomando el tiro. Chévere. Vamos a mirar otro. Este, ¿a Entre cuánto? 420 430. a 440. Sí, muy bien, perfecto. Chévere. Bueno, a ver el último, a ver, anímese. ¿A cuánto? Profe, ahí podría ser como de 470 a 500, aunque no sé si es como más clarito para hacer un rojo. ¿Puede tomarse entre dos gamas de colores o solo tiene que ser uno? No, en uno. Pues Ok. digamos, lo que más se sugiere es que se escoja una única longitud de onda. Es decir, en un, a ver, ¿cómo lo diríamos? En una zona, ¿sí? Podríamos sugerir entre tanto y tanto, y de ahí empezar a organizar la curva espectral. Entonces, ¿cuál opinan ustedes que sería este? Más o menos, ¿entre cuánto y cuánto? Como 470 a 500. Bueno, un poquito más arriba incluso, ¿cierto? Pero ahí vamos. Es decir, complementando lo que decía Nata, eh, yo puedo decir 470 500, pero solamente escoger una longitud de onda. Es decir, por ejemplo, 510, 512, 485, ¿de acuerdo? Una sola longitud de onda. ¿Sale y vale? Sí, profe. Lo que yo hago finalmente, ¿m? Será sugerir, dependiendo del color que se esté observando, más o menos la zona en la que debemos colocar la longitud de onda del color absorbido. ¿M? Entonces, en ese orden de ideas, ahora sí resolvamos esta pregunta. Si deseo medir a 430 nanómetros, ¿qué color debe tener la muestra? Amarillo. Sí, sí, señora. Más o menos, caemos en la nota. Sí, profe, amarillo. Sí, profe, amarillo. Ah, bueno, choco chévere.
Bueno, seguimos entonces. Eso es lo más importante. Bien, seguimos. Bueno. Entonces resulta, por ejemplo, que aquí nos dan un ejemplo práctico referente a las plantas. Pero resulta que las plantas no absorben el color verde. Y por eso es que las plantas tienen las hojas de color verde. ¿De acuerdo? Porque no se absorbe ese color. Lo que se absorbe es el rojo y el azul. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Esa es la idea, la forma en la que nosotros debemos estudiar las longitudes de onda en la espectrofotometría. ¿Listo? ¿Vale? ¿Vale? Siempre pensar es en lo que se observa, pero se mide es lo absorbido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? ¿Vale? Sí, profe. Entonces, resulta que algunas indicaciones al respecto, por ejemplo, a veces nos pueden dejar ejercicios de conversión de unidades. Sin embargo, es importante que siempre, siempre, siempre recuerde, nosotros debemos mantener la longitud de onda es en nanómetros. El espectrofotómetro funciona es en nanómetros. ¿Sale y vale? Siempre. Entonces, no lo olvide, siempre estamos jugando con eso de colores que se observan y colores que se absorben. Siempre, siempre, siempre nos vemos en eso. ¿Listo? Colores que se observan y colores que se absorben. Siempre. ¿Listo? ¿Cuál es el que va a medir usted en el espectrofotómetro? El que se absorbe. Siempre será ese. Pilas. Bien. Vamos a hablar entonces en esta siguiente parte de absorción y absortividad. ¿Listo? Cuando hablamos de absorción y absortividad, son valores que usted saca a partir de la espectrofotometría. En una primera explicación, la absortividad es una constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que entre mayor sea la absorbancia, más grande será la absortividad. ¿De acuerdo? Y depende entonces de la ley de Beer. En este proceso que estamos trabajando, siempre las concentraciones que vamos a manejar son partes por millón y molaridad. ¿De acuerdo? Cuando a usted le indiquen absortividad solita, es porque usa partes por millón. Cuando le indiquen absortividad molar, es porque hablaremos de la concentración como molaridad. ¿Por qué? Porque aquí tiene la ley de Beer. La ley de Beer indica que la absorbancia es igual a esa absortividad por el valor de el ancho de la celda que se usa en el espectrofotómetro por la concentración. ¿Estamos de acuerdo? Para que vaya tomando nota. ¿Listo? Ya ahorita la volvemos a colocar. ¿Qué nos interesa acá? Bueno, aquí hablan de una intensidad, que el ancho de celda, que una intensidad inicial igual a, o más bien la intensidad igual a una intensidad inicial por una serie de valores que aquí tenemos. Ojo con esto. Pero resulta que, por ejemplo, el Miguelín, ¿cierto? Vio matemáticas este semestre, Miguelín. Sí, señor. Ah, bueno, ¿y cómo le fue?
Ah, bueno. Bien, profe. Entonces póngale cuidado. Resulta que en esa matemática 2 a usted le muestran, por ejemplo, una función exponencial. Aquí tiene una función exponencial. ¿Mm? Entonces resulta que esto es algo que tiene que ver con exponencial. Mira, aquí tiene unas variables que son exponentes. ¿Listo? Resulta que para poderla linealizar, usted tiene que colocarlo de manera inversa, es decir, el logaritmo. Para eso se utilizan las funciones matemáticas que usted trabaja en esa asignatura, para entender que hay funciones que son difíciles de entender así como están y que usted debe generar la posibilidad matemática de volverlas lineales. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que haya una causa y efecto que sea de fácil interpretación. ¿Mm? Acá tenemos entonces exponencial. Vamos a mirar cómo sería de manera logarítmica. Mírelo acá. Este es E, que es el número de Euler, y el inverso sería el logaritmo natural. Sin embargo, aquí lo proponen como logaritmo de E, que también se puede colocar como logaritmo en base 10. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo un logaritmo, lo que hago es linealizarlo, ¿m? Y puedo generar una más fácil utilización de los cálculos. Más allá de esta carreta, me interesa que usted coloque esto. Absorbancia es igual a 2 menos logaritmo de t, y absorbancia igual a 2 menos logaritmo del porcentaje de t. Y ya la ley de Beer, como tal, es absorbancia igual a por b por c. Bueno, aquí ya están Profe, disponibles. Señora. una pregunta, ¿qué es esa I sobre I? Ay, que estaba en el anterior. ¿Qué significa Bueno, esa I? esto es intensidad, ¿de acuerdo? Tiene que Sí. ver con la claridad, ¿sale? ¿Vale? ¿Y eso en qué se mide, profe? Con el espectrofotómetro. ¿Pero en nanómetros? Sí, ¿O señora. no? No, Ah, no, señora. ¿no? Bueno, va a ponerme bravo. ¿Cómo así? Usted preguntando eso si yo iba a bioquímica. Profe, yo no me acuerdo. Sí, no sea tan agonía. Me Primero, fundí el cerebro. sí, cómo no. Usted primero en un espectrofotómetro no mide nanómetros, no sea tan agonía. Lo que usted tiene que hacer en el espectrofotómetro es ajustar a una longitud de onda que es en nanómetros, ¿sí? Para poder medir. Pero lo que usted mide es o absorbancia o transmitancia. Transmitancia. Pero, o sea, Espere, no se estrese. Resulta que la transmitancia, por ejemplo, la mide de esta manera. Viene un haz de luz con una intensidad, por ejemplo, que no tiene unidades, no la vamos a colocar unidades. Por ejemplo, que viene una intensidad de 5, de 15, perdón. ¿Listo? Pasa por la muestra. Espere tantico. Pasa por la muestra, dejémosla de otro color. ¿Listo? Y cuando sale, la intensidad es de 5. ¿Cuál es el valor de transmitancia, estimada Nata? 5. ¿Segura? Sí, porque absorbió 10, ¿no? No, señora. O al revés. No, tampoco. Mire la ecuación. Intensidad que sale sobre intensidad inicial. Es decir, con cuánta fuerza, es mentiras, no es de fuerza, pero podríamos decir con cuánta energía llega la luz. ¿Mm? ¿Y con cuánta energía sale la luz? ¿Estamos de acuerdo? Le repito la indicación. ¿Con cuánta energía llega la luz? ¿Con cuánta energía sale la luz?
¿Sale y vale? Sí, profe, ahora sí. Entonces, ¿cuál es el valor de transmitancia para este ejemplo? 0,33. Sí, señora. No es 5/15. Sí, señora. Ah, ¿eso le da? Ay, discúlpeme. Sí. No se emberraque. Eso fue lo que le dio. ¿Cierto? Sí, profe. Bueno, bueno. No se emberraque que le estaba tomando el pelo. Entonces, ahí lo hizo bien. Pero hay otras formas, ¿cierto? Que se pueden usar en el espectrofotómetro. Porque en el espectrofotómetro no se mide intensidad, se mide o absorbancia o transmitancia. ¿Sale y vale? Entonces, por ejemplo, estimados, si usted hace un ensayo, ¿cierto? Mírelo, hace un ensayo de estos, ¿sí? Miramos entonces que me dio una transmitancia igual al 48%. ¿Cuál es el valor de absorbancia en tal caso? ¿Mm? Mira, los martes y los jueves. ¿Cuánto les da? Saque su calculadora. Aquí lo vamos realizando, pero saque su calculadora. ¿Listo? 0,318, profe. Ush. Espere. Me quedo mal. No, es molestando, sino que. Espere, lo hacemos acá entonces. Absorbancia, ¿sí o no? Con la primera. Menos logaritmo, ¿cierto? De 0,48. ¿Cuánto le da? Ahora sí rectifiquemos. ¿Sí le da eso? Sí, profe, 0,318. Y con la otra, Ya veré. Profe, a mí también me dio 318 con la otra. qué bueno, porque nos debe dar lo mismo. Chévere. Ah, bueno. Sí, ustedes se afanan de que todo les dé igual. Y antes uno feliz que les dé todo igual. Entonces, mire, aquí es igual, ¿cierto? Ay, fue mal, chica. 2 menos el logaritmo, ¿cierto? De 48. Muy bien, en ambos casos entonces nos da 0 ¿qué? 0,318. Muy bien, perfecto. ¿Listo? Y eso es lo que necesitamos, por ejemplo, analizar de la muestra, la absorbancia. Bien, entonces resulta que ya en esta parte vamos a mirar, estimados, que acá la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Eso es lo que nos interesa, estimados. Perdón, estimado y estimadas. Que usted tenga presente que la absorbancia y la concentración son directamente proporcionales de manera obviamente lineal. Es decir, a mayor concentración, mayor absorbancia, mayor energía queda en la muestra. Entonces, mire lo siguiente. Absorbancia contra concentración, eso es lo que necesitamos hacer. Es decir, que existe un comportamiento lineal. ¿Mm? En el eje Y la absorbancia, en el eje X la concentración. ¿Mm? Mire lo siguiente, por ejemplo, acá la transmitancia, vea. ¿Mm? La transmitancia nos genera un proceso exponencial negativo. Entonces, el que yo pueda medir acá una concentración puede generarme un error porque aquí, por ejemplo, en esta zona que hay una curva, puede existir un espacio o un valor que en X tenga varios valores en Y. ¿Sí me hago entender?
Esa es una de las probables hipótesis al respecto, que cuando yo trabaje transmitancia, varios valores de transmitancia me den una misma concentración. Es decir, eso puede generar un error, ¿sí? Usted dice acá, pues que yo no veo una bola. Sí, precisamente por eso, ¿sí? Porque aquí hay una curva. Ujú. Es decir, una curva puede indicar que probablemente varios valores tengan en Y, tengan el mismo valor en X, por ejemplo. ¿Listo? Por eso lo que hacemos es siempre una ecuación de la recta. Debemos buscar algo que sea directamente proporcional. Por eso aquí hacemos entonces, o el día jueves, lo que vamos a hacer es la identificación de una curva de calibración. ¿Mm? Vamos a desarrollar una curva espectral, bueno, varias cosas, ¿listo? Para que usted lo tenga presente, ¿sale y vale? Siempre debemos relacionar absorbancia contra concentración. Bien, última parte, la espectrofotometría que usted va a trabajar, ¿cierto? Es la relación entre la longitud de onda, ¿cierto? Vista como absorbancia y la concentración. No se le olvide que usted en el espectrofotómetro mide entonces es esa longitud, ¿cierto? La calibra a ese valor y lo reporta como absorbancia, ¿listo? No se le olvide. ¿Qué medimos en espectrofotometría? Absorbancia y concentración. El equipo necesario es el espectrofotómetro. ¿Mm? Ese espectrofotómetro debe permitir que usted establezca esto, pero de manera más precisa o más exacta. ¿Cuál es la concentración de la muestra problema? ¿20? ¿20 de qué? Microgramos. Sí. Exactamente, muy bien. En efecto, chócalas. Entonces resulta que lo que hace el espectrofotómetro es darme una absorbancia para que yo saque la concentración. ¿De acuerdo? Entonces resulta que aquí tenemos un espectrofotómetro convencional. ¿M? Este es el de combate. ¿M? Le decimos de combate porque es el que se usa para que ustedes aprendan a trabajar en el laboratorio. ¿M? Entonces resulta que aquí hay un poco de botones. ¿M? Entonces, por ejemplo, Miguel no ha trabajado eso, ¿cierto? Pero las demás, las damas sí. ¿M? Entonces, ¿con cuál se enciende este espectrofotómetro? ¿M? Cuéntamelo todo. ¿Ah? Profe, si no estoy mal, creo que es el de la izquierda, el de la parte de abajito, o sea, los dos que están ahí, Sí, los de señora, muy abajo. bien, correcto. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Karencita está un poco preocupada y por eso no responde, ¿cierto? ¿Mm? Bueno, aquí nuevamente miramos esa parte, ya lo de los colores. Ojo con la celda, la cubeta. ¿Mm? Esta celda o cubeta debe tener una fabricación en cuarzo para evitar que se raye por un lado y asimismo que tenga mayor resistencia a cambiar de forma. El vidrio, por ejemplo, usted lo coloca allí, lo presiona y eso hace que se deforme y eso afecta entonces la medición de la absorbancia o de la transmitancia. ¿Listo? Necesitamos que sea un material rígido que soporte esas presiones ahí, de sujetarlo dentro del espectrofotómetro. Bien, obsérvelo ahí, no deben existir desviaciones. Mírelo acá nuevamente. Aquí tenemos diferentes tipos de espectrofotómetros. Tenemos uno análogo y uno digital.
Aquí tiene usted la respuesta. Perdón. ¿Por qué lo digo? Resulta que en alguna oportunidad yo estaba en clase por ahí y un estudiante se acercó y me dijo, profe, ¿cómo se prende? Y entonces, bueno, me puse a echar cabeza, pero siempre me demoré unos 3 o 4 minutos hasta que por fin le di, me acordé. Resulta que a veces, no sé si en todos los quizzes, la profesora Judith les indica a ustedes como primera pregunta de un quiz, le dice, Chino, prenda el espectrofotómetro. Que fue lo que le pasó a este chico. La profe le dijo, Chino, prenda el espectrofotómetro y ella no sabía. Y él no sabía, perdón. Entonces, para afuera, ¿cierto? 0 y para afuera. En ese orden de ideas, entonces, es muy importante que usted también aprenda el funcionamiento del espectrofotómetro. Esa información le queda acá para que si usted en dado caso no lo recuerda, lo repase. ¿De acuerdo? Mírelo acá. Entonces acá tenemos el de este espectrofotómetro, el análogo. ¿Listo? Mírelo, ahí ya tiene de qué manera lo debe preparar, cuidados y demás. No olvide entonces, el día jueves vamos a desarrollar una curva patrón, es decir, vamos a encontrar una ecuación de la recta y vamos a determinar entonces qué podemos hacer con esa ecuación. Le traigo a colación lo siguiente. Vamos a mirar. Usted tiene ahí una ecuación que de pronto usted pues no le da importancia, bueno, pero le sirve mucho. Mire, ¿reconocen esto, Nata? Y Karencita. Sí, profe, harto. Ah, bueno. ¿Y cómo le fue con este ejercicio? Creo, si no estoy mal, no me acuerdo bien si ella fue que lo puso para un parcial o nos hizo hacer como un taller y nos hizo hacer como la gráfica en papel milimetrado. Sí, señora. Y a cada grupo le dio uno diferente y por ejemplo al de Daniel le dieron uno y a él sí le tocaba hacer dilución, a mí sí no me tocó hacer dilución. Sí. Pero creo que sí nos fue bien. Solo Ah, que bueno. todo el mundo se rajó en que no le puso, bueno, mucha gente no le puso el nombre de la gráfica y pues la profe nos bajó por eso. Pero Sí. creo que sí, bien, 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 bien. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces resulta que en ese orden de ideas, recuerde que este ejercicio tiene como fundamento esta ecuación. ¿De acuerdo? Tiene usted la observancia de un patrón. Y lo que va a buscar es encontrar la absorbancia de las diluciones que está desarrollando. ¿Listo? De esta manera lo puede desarrollar. Entonces ya esto se enfoca mucho a lo que usted tiene que trabajar en la parte de bacteriología y el laboratorio clínico. Bueno, curvas de calibración. Pregunta, ¿esta curva de calibración está bien hecha? ¿Llega o no llega? ¿Qué opinan? ¿Sí sirve o no sirve esta curva de calibración? Bueno, lo vamos a saber entonces el día jueves, si nos sirve o no nos sirve. Bien, Profe, señora.
Es que nada, no serviría, ¿no? Correcto, no serviría. Está bien. Así es. Chócalas. Porque tiene que ser una recta, 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 recta. Bien. Bueno, entonces aquí, este tallercito es para que ustedes repasen todo lo de espectrofotometría. ¿Mm? Entonces resulta que acá hay algunos ejercicios que es bueno que por favor repase para la parte de ley de Beer y demás. ¿Listo? Ya estará disponible en algunos minutos entonces en Classroom para que usted los pueda utilizar. ¿Listo? También, vea, también tenemos esto. Me tomé el atrevimiento de consultar el manejo de estos espectrofotómetros. Entonces, mire, lo primero que le van a preguntar es cómo se enciende. Entonces, mírelo. Tiene que ubicar el botón de encendido. ¿Listo? Eso es lo primero siempre en cualquier espectrofotómetro, vea. Aquí ya este es digital, aquí nos empiezan a indicar de qué manera usted lo debe calibrar o ajustar para poder medir. ¿Listo? Mire, acá cómo debe colocar las cubetas o las celdas para realizar la medida. Este está ya en Unicol mayor, entonces lo que tiene que hacer es mirar cómo lo va a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Están ambos disponibles allí para que usted revise el proceso cuando lo necesite. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, ahora necesito que por favor me indique las dudas, doña Nata. A ver, cuéntemelo todo. Ah, bueno, sí, profe, en el primer punto del taller de pH, pues yo entiendo que toca como elegir el sistema que se tiene que utilizar, dependiendo pues del pH y del pKa, ¿no? Espere, espere. Espéreme tantico. Espere, espere. Espere, lo busco porque no lo encuentro. Bueno, sígame contando. Ah, bueno, entonces dice que pues hay que armarle la solución buffer, pero dice que también hay que pues expresar lo que necesitamos, o sea, como los reactivos en gramos y en mililitros, pero no sé cómo de dónde sacar cuánto necesito para hacer el buffer y pues así como sacarle las concentraciones, ¿no? Bueno, Pero, ¿usted miró el pues, video? sí, profe, yo lo volví a mirar y yo no sabía, no supe cómo hacerlo. No, Mucha agonía. Bueno, ya miramos. Entonces, tiene que preparar 500 mililitros, ¿cierto? sí, ¿Cuál profe. quiere, cuál quiere preparar? ¿El de la bebida láctea o el de la bebida La, gaseosa? la láctea, profe. Entonces, usted mira acá que el pH que tiene que regular es 5,66, ¿cierto? Sí. ¿Cuál de estas le sirve? Sáquele Eh, el... Ya, pero espera que acá ya lo tengo. De la bebida láctea se utiliza el sistema acetatos. El pK de ese sistema da 4,75, es como el más cerca que me dio. Sí, bueno, Sí, profe. sí, le creo, le creo. El del formiato fórmico, ¿cuánto le da? El formiato fórmico, el pK me da 3,74, que ese es el que utilizaría para la bebida de cola gaseosa. Ya.
Y el del lactato láctico, Lactato. Ese me da 3,86. ¿no está más cerquita que el otro? ¿Para la gaseosa o Para el lácteo. para el lácteo? Sí, porque si el otro le da 5,74, ¿cuál está más cerca? No, no, profe, el de Formiato me da 3,74. Por eso, por eso. Es que estamos hablando de bebida láctea. Mire la imagen, mira, ahí le estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, el pH es 5,66, 5,66. ¿cierto? Sí, Mire, mire. No me eche los perros. 5,66, ¿cierto? sí, Menos. profe. ¿Cuánto le dio el del lactato? El 3,86. Es. O sea que nos da una diferencia de 1,8. Uy, lejos, ¿sí o no? Sí, Entonces ni modo, sí. Y el otro, 4,74, ¿cierto? 75. Es. No, sí, sobrado. Bien, estábamos mirando eso. Perfecto, entonces le toca con acetato. Listo. Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo que yo hice, que veía que tú hacías en los primeros videos, era, bueno, en el video, era como la base y el ácido, como hidrolizarlos, neutralizarlos Sí, con agua. bueno, Y, y pues ahí necesitaría alguna concentración, ¿no? sí. Usted debe estudiar o escoger la concentración. Sin embargo, vamos a desarrollar eso acá. Póngale cuidado. Entonces resulta que, eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ecuación. Listo. Entonces resulta que la ecuación ¿m? de HH de Henderson-Hasselbalch ¿m? es igual a pH pK más logaritmo, ¿cierto? De la concentración arriba, ¿cierto? Base, abajo, ácido, ¿cierto? Bien, lo que se sugiere generalmente en este proceso es que usted encuentre las concentraciones despejando esto. ¿Cómo se hace? Que fue la segunda parte del video. ¿Qué hacemos ahí? Teniendo en cuenta la segunda parte del video. Puedo el pK despejarlo, o sea, ponerlo a restar con el pH. Sí, señora. Listo. Y ahora, Igual al logaritmo base ácido y después ya, y ahora, reemplazo, pero prefiero el cálculo acá. bueno. O sea, el pH de la bebida láctea es 5,66 menos 4,75. 5,66 menos 4,75. 0,91. 4,75. Listo. Entonces, ahora, ush, ¿una moto o qué? Sí, profe. Ah, es que como usted es de pueblo. Ay, profe. ¿Qué pasa? No, profe, para casi pasar tu vehículo. Ah, tan ficti, pues no es nada No malo. iba, no iba tan pueblo que digamos. ¿No? ¿Ya es una ciudad? No, profe. ¿0,70 y qué? Más o menos 0,91. Listo. Eso es igual a el ácido y la base. ¿Ahora qué hace? Sí. Pues, profe, ahí usted como que le ponía la concentración de la base y la concentración del ácido, que era como 0,5, si no estoy mal, como en el ejercicio. Pero esa es mi pregunta. No sé de dónde sacar ese numerito. Bueno, aquí lo que tiene que hacer es despejar. Ujú. ¿En qué sentido? En que usted acá debe eliminar, ¿m? Debe eliminar el logaritmo, ¿cierto? Con el Sí, antilogaritmo.
Aquí era donde yo le decía que no colocara un negativo porque mire que el logaritmo que hay acá no es negativo, ¿sí o no? Ya, sí, sí, sí. Entonces ahora lo que usted coloca es de esta manera. Espere tantito. Base. Listo. ¿Cuánto le da? 8,12. 8,12. Sí. Bueno, entonces resulta que, póngale cuidado. Creo que su merced fue la persona que me preguntó. Ah, no, fue otra persona. Entonces resulta que 8,12 le da, ¿sí o no? Sí. Es decir, que esta división entre la concentración del ácido y la concentración de la base le debe dar 8,12, Sí. ¿sí o no? Sí, señor. ¿Qué concentración le pone al ácido? Mm, ¿Qué concentración quiere? o sea, ¿puedo poner cualquiera? Sí, señora. 0,2 molar. Bueno, entonces si usted le pone 0,2 molar, ¿cierto? Hay que Sí. mirar cuánto le da La de la base. base, ¿cierto? Sí. Entonces usted coge 8,12, ¿cierto? Por 0,2. 2. ¿Cuánto le da eso? 1,62. 1,62. Exactamente, muy bien. O sea que la base, que es el amoníaco, debería tener 1,62. Por ejemplo, la que más fácil se hace es que usted coja el ácido 1 molar, ¿sí o no? Si usted coge ese ácido 1 molar, ¿cuánto debe tener de concentración la base? 8,2. Exactamente, y ya. Ya. O sea que ahí ahí en ácido pongo el dato que yo quiera molar. O sea, Sí, señora, el que usted quiera, ya, ya, o el que ya. le pidan. Ah, bueno, listo, profe. Sí, sí, sí. Entonces Sí, ya lo eso. que le falta es hacer los cálculos. Si quiere, hágala con su 0,2 molar, está bien, no hay problema. Hágale con el que usted desee, ¿vale? Ah, bueno, listo, profe. Sí, sí, sí. Ahora sí. Muchas gracias, profe. Sí, estaba súper estancada en eso. Bueno, bueno, con todo Listo. gusto. Bueno, ¿tiene más preguntas, más dudas? No, señor. Ah, buenaco. ¿Sí le estaba compartiendo pantalla o no? No decía. Sí, obvio, Ah, profe. sí. Ah, bueno. Listo. ¿Preguntas, dudas?